Buenas tardes. En el marco de la quinta sesión del Seminario Abierto de Producción y Análisis de Datos Visuales, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, presentan el proyecto de la maestra María Gabriela Colmenares, Tras las ruinas de la modernidad, archivos y mundos de imagen de la industria petrolera en Venezuela 1947-1968. En esta ocasión nos acompañan en el Presidium la autora del proyecto que nos ocupa y como comentarista el doctor Fernando Vizcarra, a quienes damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Para dar inicio a nuestro programa, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. María Gabriela Colmenares es profesora egresada del Departamento de Cine de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, en la Cátedra de Teoría y Análisis Fílmico. Licenciada en Artes, mención Cine por la Universidad Central de Venezuela y maestra en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Es coautora del libro Diversidad en los Estudios Cinematográficos, miembro de la sección de Estudios Venezolanos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la Red de Investigación sobre Imaginarios y Representaciones y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano. Actualmente es candidata al grado de doctora en Estudios Socioculturales en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo. Fernando Vizcarra es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara y doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, en España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha coordinado grupos de investigación en proyectos nacionales y ha sido evaluador en convocatorias de CONACYT. Actualmente trabaja sobre temas de sociología del cine y en torno a las configuraciones del campo académico de la comunicación y su relación con los estudios de la cultura. Tiene más de 60 publicaciones entre libros, capítulos, artículos de investigación y divulgación, textos de creación, prólogos y ponencias. Para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a la maestra María Gabriela Colmenares. Hola, me cedieron la palabra, prepárense. Me voy a tardar un rato. Obviamente esto que les voy a presentar tiene relación con mi investigación doctoral, ¿verdad? Que es sobre el imaginario social y las representaciones de Venezuela como una nación moderna en el cine empresarial de la industria petrolera entre 1947 y 1968. ¿De dónde viene esto? Viene porque durante décadas en el siglo XX las compañías petroleras multinacionales produjeron, difundieron y atesoraron muchas innumerables películas, fotografías, folletos, etcétera, dirigidos todos por una parte a su propia fuerza laboral, pero también a la sociedad metropolitana, es decir, a la sociedad europea y estadounidense, y a las sociedades de las naciones petroleras, de las naciones productoras de petróleo del Medio Oriente, como Irán, Irak o Egipto, pero también de América Latina, como Venezuela. La idea de producir estas grandes cantidades de imágenes era para presentarse como agentes modernizadores indispensables para el progreso. En Venezuela, entre 1947 y 1968, hubo 3 programas fílmicos de la industria petrolera. El primero fue el Comité Fílmico de la Industria Petrolera, que fue una iniciativa de la Creole, pero realmente lo organizaron como una especie de conjunto de las petroleras más importantes que había en Venezuela, de manera tal que lo encabezaban la Creole y la Shell. Después ese comité terminó en 1951, produjo algo así como 7 películas y a partir de 1952 las 2 compañías más grandes crearon sus propias unidades de producción fílmica, la unidad fílmica de la Creole y la unidad fílmica de la Shell. Las 2 unidades cerraron a mediados de los años 60, una vez que el gobierno venezolano anunció que su política de no renovar las concesiones petroleras que iban a expirar en la década de 1980.
el título de mi tesis es Venezuela en Marcha, y precisamente lo tomo de la primera serie de películas producidas por la industria petrolera en Venezuela, a cargo del Comité Fílmico de la Industria Petrolera, que se tituló justamente Venezuela en Marcha, y ese era como el título identificador de toda la serie. Entonces, bueno, lo primero es, se preguntarán ustedes, ¿qué es el cine empresarial? Yo enfoco esta producción de películas de las compañías petroleras como cine empresarial, entendiéndolo como producción fílmica de un conjunto de películas que suelen ser no ficcionales, pero también incluyen películas ficcionales, que pertenecen a una gran diversidad de géneros y subgéneros: documental, film educativo, film publicitario y muchos otros. Y fueron encargados o producidos directamente por las compañías petroleras como parte de una constelación de prácticas, discursos, medios, tecnologías y formas de conocimiento que caracterizaron a las organizaciones industriales modernas a lo largo del siglo XX. Dentro de esas constelaciones de prácticas, medios y discursos, el cine empresarial yo lo conecto con lo que Nay y Damluji denominan mundos de imagen, que son el gran conjunto de imágenes de todo tipo, desde películas, fotografías, folletos, afiches, etcétera, avisos publicitarios, publicaciones de negocios, producidas por las corporaciones, en este caso por las corporaciones petroleras. ¿Y por qué son importantes? Porque básicamente objetivan las visiones de las compañías, de las realidades económicas, políticas y sociales, y buscan difundirlas en la sociedad para crear consensos alrededor de ellas. ¿Dónde se encuentran esos mundos de imagen? Una parte muy importante de esos mundos de imagen se encuentra depositado en los archivos fílmicos. El cine es una forma de expresión que depende a lo... Ok, aquí, sí. Es que de repente me pareció que se quedó sin sonido. Que se registra en un soporte físico de nitrato de plata sobre la película, que antes era de celuloide, pero después se cambió, etcétera, etcétera. Y tiene la particularidad de que tiene una vida muy corta, y para preservarlo eso requiere unas condiciones particulares, desde temperatura, humedad, iluminación, requiere un conocimiento especializado. Eso a su vez requiere muchos recursos, y archivar, conservar y restaurar el cine es una actividad sumamente compleja. Pero el archivo no es solamente, ¿verdad?, un depósito material de documentos, de películas, de lo que sea, sino que también es un sistema de relaciones sociales y de poder que nos dice qué es lo relevante, qué es lo que debemos saber, cómo debemos imaginar las cosas. Entonces, el archivo tiene como esa dualidad. Y bueno, en el caso de mi investigación, esas peculiaridades del cine y de los archivos fílmicos han sido un problema muy importante para superar. Una de las cosas que fui como comprendiendo poco a poco en mi investigación es que esos mundos de imagen de las petroleras involucran a al menos 3 clases de actores que tienen los recursos o no, tienen los intereses o no, y tienen el poder o no para producir y archivar esas imágenes, difundirlas, conservarlas, etcétera. En primer lugar, obviamente, están las grandes corporaciones petroleras multinacionales. En el caso de Venezuela, en mi tesis yo hablo de la Shell y la Creole, pero realmente hubo otras. Esas corporaciones a lo largo del tiempo atravesaron una serie de fusiones, divisiones, estatizaciones, etcétera, y eso hizo que los archivos, los mundos de imagen, los archivos fílmicos, pero también otra serie de discursos asociados a las petroleras, quedaran diseminados por todo el mundo.
En algunos casos las propias petroleras se han encargado de conservarlos, pero en el caso particular de Venezuela, una vez que las petroleras deciden recortar sus inversiones, cuando se decide que no se van a renovar sus concesiones y posteriormente llega la nacionalización petrolera, las empresas se deshacen de esos archivos porque ya no les sirven más. ¿Por qué no les sirven más? Porque la finalidad de esas imágenes, de esas películas, de esas revistas, era precisamente mantener los consensos en la sociedad venezolana acerca de la importancia de las compañías petroleras como agentes de modernización. Entonces, una vez que las petroleras se tienen que ir, ya esos archivos no les sirven. Y entonces lo que hicieron fue que le donaron por ejemplo, todos los archivos fílmicos de la Shell. La Shell lo que hizo fue que los dividió como en varias partes. Unas partes se las donó a la Universidad del Zulia en Maracaibo, en Venezuela. Otra parte se la donó a la Universidad Simón Bolívar. El archivo fotográfico se lo donaron a la Universidad Católica. Las revistas quedaron como diseminadas por allí entre universidades, en distintas universidades venezolanas, entre ellas también la Universidad Católica. Entonces, realmente cuando a medida que fui profundizando en eso me di cuenta que hubo esa importante producción de imágenes, pero esa producción de imágenes para las petroleras solamente tenía sentido si les funcionaba para prolongar su estancia en Venezuela. En el momento en que ya no pudieron prolongar esa estancia, se desvinculan de esas imágenes y entonces esas imágenes quedan a cargo de ¿quién? A cargo del petroestado venezolano, que a su vez tiene también una problemática importante porque ya les dije que conservar películas, por ejemplo, es algo que requiere muchos recursos, un saber especializado. Y las instituciones culturales y patrimoniales venezolanas, cuando había recursos, no necesariamente disponían del saber y de la dirigencia, digamos, competente para hacer eso. Cuando finalmente se logra formar un recurso humano para eso, cuando finalmente arrancan unos programas, bueno, llegó el chavismo y acabó con todo. Entonces, en este momento lo que ha pasado es que lo que se había logrado hacer, que se logró hacer un poco tarde, por las circunstancias que les dije, está en un proceso de franco de retroceso y está, digamos, yo lo considero ya un proceso de ruina. Finalmente, hay muchas imágenes también depositadas en acervos documentales en Europa y en Estados Unidos. Muchos son, por ejemplo, bibliotecas públicas o, por ejemplo, el British Film Institute, que es como la gran cinemateca que guarda todos los archivos fílmicos importantes en el Reino Unido. Universidades estadounidenses que han recibido colecciones vinculadas a la industria petrolera, por ejemplo, la Universidad de Texas en Austin, que recibió la colección histórica ExxonMobil y es la que se encarga de cuidarla y de ponerla al acceso de los investigadores y del público, obviamente financiado por la propia compañía. Está también, por ejemplo, una de las productoras que hizo películas para las petroleras en Venezuela, una productora estadounidense llamada Princeton Film Center. La colección del Princeton Film Center se la donaron a la Universidad del Norte de Texas los descendientes del fundador de la empresa, que se llamaba Gordon Knox. Entonces, esas colecciones quedan depositadas en universidades como donaciones, pero también, digamos, como formas de seguir recibiendo recursos de las empresas. También hay una parte de esos materiales que han llegado de diversas maneras a plataformas de internet de libre acceso, que fue un trabajo que yo aproveché mucho, que yo aproveché bastantes recursos en ese sentido. Entonces, digamos, están como esas tres clases de actores y eso, claro, crea entonces unos problemas del acceso. Yo soy venezolana y esos son unos archivos que nos interesan mucho a todos los venezolanos y sin embargo están regados por el mundo. Entonces deberían estar en Venezuela, pero las películas que están en Venezuela, las revistas que están en Venezuela se están deteriorando y están llegando ya, o sea, ya están a punto de quedar destruidos totalmente. Entonces ahí hay una paradoja muy, muy triste, porque eso también tiene que ver un poco con la propia naturaleza del cine. O sea, para conservar el cine es casi como encerrarlo en una bóveda y no permitir que nadie lo vea, porque cuando pasas la película se deteriora, y entonces es toda en fin, esas paradojas de la producción cultural.
que nos sobrepasan. Ok, entonces, momento. Ajá. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué les voy a contar yo aquí? Les voy a contar básicamente todo mi proceso a lo largo de mi investigación doctoral, en busca de las películas de las petroleras, pero también de otras imágenes relacionadas con esas películas, como revistas, carteles, fotografías, etcétera. Eso fue un proceso que comencé en 2016 y que concluía a principios de este año, y que, como todas esas búsquedas de materiales, siempre fue como un poco accidentada. Yo comencé con muchas esperanzas y con mucho optimismo, creyendo que en algún lugar, en algún archivo, iba a estar depositada toda la producción, por ejemplo, de la Shell, o toda la producción de películas de la Creole. Y bueno, a medida que fui buscando me di cuenta que no era así, y me di cuenta que digamos que no tenía nada que ver con digamos, la problemática particular mía como investigadora, es decir, que tengo unos recursos limitados, que estoy aquí en Mexicali, no estoy en Venezuela, pero tampoco estoy en un centro, digamos, donde tenga acceso a esos grandes archivos y esas grandes colecciones de películas en Europa o en Estados Unidos. No tiene nada que ver con eso, o sea, tiene que ver con el hecho de que por su propia naturaleza, por su propia problemática, los archivos fílmicos de las petroleras están dispersos por todo el mundo, son incoherentes, y muchas cosas se han perdido. Pero bueno, de eso me di cuenta a medida que iba investigando. Entonces, básicamente lo que les voy a contar es un poco como en tres partes, cómo fueron esas pesquisas y cómo fui pasando del optimismo y la esperanza absoluta a lo que encontré. Y eso por un lado. Y por otro lado, realmente me di cuenta que el trabajo de archivo hoy en día, sobre todo cuando se trabaja con producción cultural y con producción de imágenes, no tiene nada que ver con ese trabajo de archivo de antes, de los historiadores que iban a un sitio y sacaban unas cajas. Si el trabajo de archivo hoy en día, gracias a las humanidades digitales, que es algo que tú puedes hacer perfectamente a través de acervos digitales por internet, comunicándote con los archivólogos encargados de colecciones depositadas en bibliotecas, en institutos de investigación, en cinematecas. Entonces es un trabajo que realmente se ha facilitado en un sentido, pero se ha dificultado en otro sentido. Entonces, bueno, comienzo con la primera parte de mis pesquisas, que es cuando arranco con ese optimismo maravilloso. Bueno, cuando comencé a investigar, digamos, en esta tesis, ya yo contaba con un grupo de películas producidas, la mayoría por la Shell, y contaba con es una película de reclutamiento que le encargó la Creole a una productora estadounidense. Ahí está la lista de películas que yo tenía para el momento en que arranqué esta investigación, y bueno, o sea, esa es la razón por la que estoy trabajando de esto. Dije, bueno, tengo este material. Quizás pueda conseguir algo más, pero tengo esto, o sea, ya tenía algo. Ok, llegamos al momento en que les voy a pasar dos fragmentos de películas. Entonces me perdonan aquí, que yo no suelo poner los videos en el PowerPoint, porque siempre tengo muy mala suerte con eso y la tecnología me trata muy mal.
temática de la construcción, que a su vez es como el gran emblema del progreso en la Venezuela desde los años 50. Entonces ahora les voy a pasar un segmento de Assignment Venezuela, que es esa película de entrenamiento de la Creole de las que les hablé. Es como otra cosa, es decir, es esa idea del prospecto de trabajador expatriado estadounidense que va a trabajar a un campo petrolero en Venezuela, y es como una guía de cómo debe comportarse un expatriado al llegar a Venezuela. Debe aprender el idioma, debe integrarse a las costumbres locales, cómo es todo el proceso para que le asignen la vivienda, cómo la descripción del campo petrolero, cómo es la vida en los campos petroleros. Básicamente funciona así. Entonces, ¿dónde hice yo? Bueno, obviamente esta fase de las pesquisas, yo estaba aquí en Mexicali y fue casi totalmente a través de acervos digitales por internet. Lo primero fue la colección fílmica de Gordon Knox, que está depositada en la Universidad del Norte de Texas, y están digitalizados los materiales y en acceso libre, cosa que es una cosa tan bonita cuando uno encuentra esas cosas de libre acceso, digitalizadas bellamente, súper bien catalogadas. Eso es una maravilla. Eso, ojalá todos pudiéramos trabajar así todo el tiempo, pero no, eso no pasa así. Entonces, allí encontré, de las 7 películas que hizo el Comité Fílmico de la Industria Petrolera, solamente una parte fue producida por la Princeton Film Center, y de esas que produjo la Princeton Film Center había allí tres que me interesaban. ¿Por qué estaban digitalizadas? Porque tenían copias en 16 milímetros. Las universidades, o sea, por alguna razón el aparato de telecine que tienen únicamente trabaja con cine de 16 milímetros para transferir a video. Entonces, si por lo general, si uno quiere transferir un material que está en 35 milímetros, tienes que pagarlo en la calle y es carísimo. Eso me explicaron en la Universidad de Austin. Entonces, estos fueron los materiales que encontré en la colección fílmica de Gordon Knox, y los descargué así bonitos de la página, bellísimo. Guardé todas las referencias, toda la información de la catalogación. También descargué fotografías de rodaje de la productora en Venezuela, más unas fotografías bellísimas, con mucho énfasis en los equipos técnicos, o sea, una planta eléctrica impresionante para esa época, las cámaras, los micrófonos, todo.
Y entonces les voy a pasar un segmento de... es decir, estas películas se solían hacer en versión inglesa y en versión española, en versión en castellano. Esta fue la única que encontré en inglés. Las otras dos que descargué sí están en castellano. Pero esta es muy interesante. De hecho, es una de las que estoy analizando justamente ahora, que estoy con los análisis de mi tesis. Esta es muy interesante porque es toda una épica de los sistemas de transporte, la vialidad, o sea, no es solamente la vialidad, son los puertos, son los aeropuertos, y esa escena que les pasa es muy interesante porque hace un énfasis inusitado en que la economía de Venezuela es una economía importadora, es decir, Venezuela sí exportaba petróleo, en su mayoría 90% petróleo crudo, pero era un país que importaba de Europa y de Estados Unidos toda suerte de manufacturas, productos, bienes y servicios. Entonces, ese segmento de la película en particular y el que viene después justamente hace énfasis en esa idea del intercambio entre Venezuela y el mundo, pero el intercambio importador. Unas importaciones que siempre estuvieron financiadas por los ingresos petroleros. ¿Dónde más busqué? No sé si les dije que la Shell tuvo una unidad de producción fílmica en Australia y que aquí en este archivo, que es el Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia, tienen digitalizadas, no todas las películas, pero sí como unos clips con escenas completas de las películas. También estaban para descargar, libre acceso, con toda su información filmográfica de catalogación y de registro, y yo los descargué principalmente porque me servían como para comparar con las películas que hizo la Shell en Venezuela, y realmente una de las cosas que pude notar es que hay como es decir, había como unas temáticas, unas estructuras narrativas muy similares, y había unas maneras de construir el espacio y el tiempo y el montaje, etcétera, que también son muy parecidas. Es decir, que había como un modelo de producción que funcionaba para todas las unidades fílmicas de la Shell en el mundo. Ya al final de 2017 llegan las vacaciones navideñas y yo voy a Caracas a pasar las navidades con mi familia. Pero entonces esas vacaciones mías nunca son vacaciones porque siempre voy y trabajo. Entonces en ese año que fue
las navidades de 2016 para 2017, yo visité varios acervos. El primero de ellos fue Cine Archivo Bolívar Films, que deposita, digamos, los materiales fílmicos de la productora Bolívar Films, que es una productora privada que existe en Venezuela desde la década de 1940, y se especializó en encargos oficiales, en publicidad, etcétera. No encontré propiamente material de las petroleras que me sirviera, sino como segmentos de noticieros de Bolívar Films con reseñas sobre la industria petrolera, como esa que está en la imagen, que es una reseña de unos juegos en la industria petrolera. Pero sí me dieron una edición de fragmentos de películas de las petroleras, porque Carlos Oteiza, que es como el director de Cine Archivo Bolívar Films, es documentalista e hizo una serie de documentales sobre la industria petrolera en Venezuela que se llamó El Reventón. Entonces, en ese material que ellos me pasaron, había unos fragmentos de películas que yo sí tenía y había visto, y había unos fragmentos de una película que nunca he podido encontrar, que se llama Cardón Tercera Etapa. O sea, lo único que voy a poder ver de esa película está allí. El único problema del material que me pasó Bolívar Films es que no tiene sonido. O sea, no tiene sonido y tiene siempre la marca de agua de Cine Archivo Bolívar Films. En la Biblioteca Central de la Universidad Católica, bueno, incluso fui hasta allá. Ellos tienen la colección de fotografías de la Shell, es decir, la Shell tenía un equipo de fotógrafos que eran los que, digamos, encargados de producir las imágenes para las revistas de la compañía, los folletos, o sea, para todas las publicaciones. Y, bueno, o sea, la cantidad de imágenes que tomó la Shell en Venezuela es impresionante. Esta colección en particular, la que está en la Católica, tiene 14.500 fotografías, de las cuales una muy pequeña parte está digitalizada. Lo que pasa es que es una cantidad de material tan grande que realmente sobrepasa los límites de mi investigación, y eso sí tuve que dejarlo como de lado. Y bueno, finalmente fui como al lugar donde hay que ir en Venezuela para buscar documentación y archivos de toda índole, que es el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional. Allí en la biblioteca y en la Biblioteca Nacional encontré ese solo ejemplar del catálogo de películas Shell que se editó en Venezuela. Creo que llegaron a editar 6 ediciones de ese catálogo, me parece a mí. Que tiene varios problemas, entre ellos que por alguna razón cuando las publicaciones de la Shell en Venezuela, muchas no tienen la fecha de edición. Entonces me ha costado tanto saber de qué año es el bendito, todavía no tengo muy claro de qué año es el bendito catálogo ese. En esa oportunidad, digamos, fui a llamar la puerta al Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional y al Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional. En el Archivo Fílmico yo conocía gente, porque yo trabajé en la Cinemateca Nacional cuando el gobierno de Rafael Caldera, es decir, en los años 90. Pero ese día que fui al Archivo Fílmico de la Cinemateca, me atendió una persona que yo no tenía idea de quién era y me puso una cara horrible y me trató muy mal. Entonces dije, bueno, volveré una vez que retome el contacto con mis antiguos compañeros de trabajo. Y en el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional me pasó una cosa muy curiosa. Bueno, yo llegué y les dije, mire señora, en el catálogo de ustedes por internet dice que ustedes tienen tales y tales títulos de las petroleras en video, yo los quiero ver. Me dice, ay señora, pero fíjense que lo que está en el catálogo no necesariamente es verdad. Déjeme la información y yo se lo voy, y yo averiguo a ver si es verdad que... Entonces yo después que vi eso dije, ¿cómo tú tienes una información en el catálogo online de la institución y después no sabes si es verdad o no es verdad? Entonces, bueno, ella me dio el teléfono, pero yo tenía que regresar a Mexicali y bueno, eso se quedó así. Dije, bueno, será para el año que viene cuando vuelva. Pero en esa oportunidad, mientras yo esperaba que esa señora tan peculiar me atendiera, me puso como a ver una exhibición de equipos de cine, o sea, proyectores, moviolas, cortadoras de películas, o sea, había realmente gran variedad de equipos
viejos de producción cinematográfica. Entonces me pongo a revisar los materiales que estaban puestos ahí así como al descuido, realmente no estaban ni siquiera presentados como si fuera una exhibición, y veo que algunos tienen unas etiquetas, y cuando veo las etiquetas dice equipo donado por Julio Garbi, Neofilm. Entonces digo, wow, estos son los equipos que eran de la unidad fílmica de la Shell, porque cuando cerraron en 1965 la unidad fílmica de la Shell, formaron, los antiguos empleados de la unidad formaron una compañía que continuó produciendo material fílmico para la Shell, y esa compañía se llamaba Neofilm, y Julio Garbi era el sonidista de las películas de la Shell y fue uno de los socios de Neofilm. Entonces cuando empiezo a ver, bueno, resulta que esto era un proyector para doblajes. Ok, empiezo a ver, le tomo las fotos a los equipos, le tomo las fotos a los identificadores, y cuando llego a mi casa los comparo con una lista de equipos de la unidad fílmica Shell que hay en una tesis de una compañera mía de estudios de la Escuela de Artes, y digo, wow, estos son los equipos de la unidad fílmica de la Shell. Entonces yo le tomé fotos a todos esos equipos que estaban allí, nadie les hace caso, a nadie le importan. Ok, bueno, entonces, cuando terminé esta fase de la investigación, de mis pesquisas, ¿qué me pasa? Mi principal objetivo en la vida era encontrar más material de la Creole, porque tenía ya material de la Shell, pero tenía muy poco material de la Creole. Entonces, bueno, sí encontré algo de la Creole que estaba en la colección fílmica Gordon Knox, pero una sola película, que a esa, si le sumaba ya a la otra, la de Assignment Venezuela, ya eran 2 películas. Pero de la unidad fílmica la Creole propiamente no había encontrado nada. Entonces, bueno, ya por ahí ya se me va acabando el optimismo, y digo, wow, ¿qué pasa aquí? De manera que cuando arranco la siguiente fase de mis pesquisas, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que dirigirme a las propias compañías, pensé yo, vamos a ver qué encuentro allá. Y bueno, eso fue lo que hice. Entonces, por cosas de la vida, llegué a la colección histórica ExxonMobil, que está en la Universidad de Texas en Austin, en el centro Dolph Briscoe para el estudio de la historia americana. Esa colección es inmensa porque abarca todas las actividades domésticas de todas las corporaciones asociadas a la actual ExxonMobil, pero que en 1800 y pico era la estándar. Y, o sea, son décadas y décadas, y es un archivo enorme, inmenso. Entonces, la bibliotecaria me dice, mire, aquí tenemos, sí hay algunas cosas de Venezuela, pero aquí casi todo tiene que ver es con las operaciones domésticas de la ExxonMobil. Entonces me hizo una cosa de gran gentileza, que fue que me envió todo el catálogo de fotografías, de donde encontré varios materiales sobre Venezuela, pero realmente no me interesaban tanto esos materiales, y me envió un archivo en Excel con todas las entradas de películas relacionadas con Venezuela, y en ese archivo que ella me envió encontré 2 títulos que correspondían exactamente a la filmografía de la unidad fílmica de la Creole. Entonces, bueno, yo se los pedí, pagué como $120 por la digitalización, en fin. Y una de esas películas es esta que está aquí, que se llama Algo más que petróleo.
esta película tiene una novedad. Esta es ya del año 68, justo del año en que se está cerrando la unidad fílmica de la Creole, pero tiene una particularidad, que es que es de todas las películas que yo logré reunir y que he visto, es la única que reconoce los desequilibrios y las frustraciones de la modernidad venezolana. Es decir, reconoce que en Caracas hay cinturones de miseria, reconoce que hay migración del campo a las ciudades y que eso genera una serie de problemas en las ciudades. Y entonces realmente es una película sobre los programas sociales de la Creole y cómo la Creole colabora con el Estado y colabora con los ciudadanos para atender una serie de problemas que tiene el país, que se supone que es un país muy rico, pero sin embargo tiene muchos problemas. Entonces esa película en particular es una rareza dentro de todo ese grupo, porque es la única que hace referencia a eso. Ok, entonces, obviamente, ¿dónde fui también? Fui a la Shell. Dije, bueno, seguramente la Shell tiene copias de todas las películas que filmó en Venezuela y allá voy a encontrar todo lo que yo necesito. Mentira. En primer lugar, porque la Shell se deshizo, digamos, del material fílmico, y ese material fílmico está en el British Film Institute, que es como la Cinemateca Británica. Y ellos conservan básicamente material en video y esas cosas. Y en segundo lugar, porque realmente las películas de la unidad fílmica de la Shell que se enviaban a Londres, a la Shell Film Unit de Londres, eran las llamadas películas de prestigio, es decir, eran como las mejores películas, las que se podían pasar incluso en salas comerciales. Pero esa es como una parte muy pequeña de la producción de la unidad fílmica Shell en Venezuela. Entonces, realmente los títulos que estaban o que estuvieron alguna vez depositados en la Shell en Londres eran muy pocos comparados con toda la producción. Y la persona con quien yo intercambié correos electrónicos, que es una señora llamada Jane Poynter, que no recuerdo, sé que la encontré a través de una referencia en el catálogo, unos catálogos del British Film, esas cosas que uno encuentra buscando por internet, y usted dice, ay, lo escribí a esta señora, y le escribí y me respondió y me mandó esta película, y además me envió como una especie de recuento histórico oficial de la Shell Unit de Londres, que sacaron cuando la unidad cumplió los 50 años. Otra versión en inglés de una película originalmente narrada en español. Commercial Center, a daily meeting place for people from around the lake. With our business, bye. Entonces, esta película es como un subgénero en particular dentro de la producción de la Shell, que son esas películas como que se ocupan de pintar a Venezuela como un país en el que coexisten lo viejo, que sería esto, o sea, el Maracaibo, más bien de las casas viejas de Maracaibo, el Maracaibo como más vinculado al pasado colonial español. Pero eso viejo, eso tradicional coexiste entonces con lo nuevo, que es lo nuevo, la industria petrolera, la construcción de obras públicas. Entonces es ese género que siempre
hace como ese balance de Venezuela como un país moderno, pero un país que tiene un anclaje y una identidad que proviene de qué, bueno, de su pasado hispánico. Entonces, y esta película hace constantemente ese montaje de lo viejo a lo nuevo, de la modernidad a la tradición, de lo venezolano a lo cosmopolita, de la economía agrícola a la economía petrolera. Pero entonces es muy curioso porque esas son cosas que en la narrativa de la modernidad siempre se presentan como en secuencia, pero aquí se presentan siempre coexistiendo unas al lado de las otras. Y bueno, yo en esas búsquedas encontré también en este portal de la Unión Europea, que es como una especie de portal que da acceso al contenido de colecciones digitales de diversos archivos y bibliotecas europeas. Encontré esta película, que es una película producida por la Shell Film Unit de Londres, sobre la lucha contra la malaria en Cerdeña, que es una isla del Mediterráneo que pertenece a Italia. Entonces, esta película en particular la descargué porque me interesaba mucho compararla con Lucha contra el paludismo, que es una de las películas que estoy analizando y que tiene que ver con la lucha antipalúdica en Venezuela desde 1936 hasta 1955 más o menos. Entonces, bueno, ya para cerrar esta etapa en la que, bueno, al menos conseguí 2 películas en la Creole, que eso ya es un éxito, dije, bueno, ¿qué me queda? Voy a Venezuela, tengo que comenzar a hacer de una vez los contactos con mis antiguos compañeros de trabajo, con gente conocida, porque la única manera de entrar al archivo fílmico es a través de gente conocida, porque la actual administración del archivo fílmico es muy reacia a darle acceso a gente no vinculada con el proceso político chavista. Y entonces uno tiene que apelar a la gente que queda ahí, de los que trabajaban desde antes, los que trabajaron conmigo cuando yo trabajaba en la Cinemateca. Y lo otro fue que, bueno, hice unos contactos con el Archivo de Fotografía Urbana para buscar imágenes fotográficas que me permitieran, por un lado, ilustrar la tesis, pero por otro lado también como conectar lo que está en las películas en las petroleras con una producción de imágenes que no tuviera ya nada que ver con las petroleras. Entonces, bueno, aquí vamos con la parte final de mis pesquisas, que es, bueno, tratando de rescatar imágenes de entre las ruinas. Cuando yo llegué a Caracas, bueno, estaba comenzando a sentirse los efectos de la hiperinflación, y el deterioro con respecto al año anterior era impresionante. Yo comencé a trabajar de inmediato, gracias a que ya había hecho los contactos por correo electrónico, pero realmente la situación del país me complicó mucho el trabajo. O sea, muchos días en que suspendían las labores en la biblioteca. O sea, había toda suerte de problemas por un lado y de cosas insólitas por otro, y siempre el trabajo fue muy complicado y fue muy difícil. Y bueno, por supuesto, ¿cuál era mi foco? Encontrar materiales de la Creole y, bueno, digitalizar revistas que las necesitaba para mi trabajo. Entonces, bueno, yo estuve 1 mes y medio revisando latas de películas, catálogos, reportes de registro y catalogación, todo lo que me podían prestar allí en el archivo fílmico, gracias a los datos de Oscar Garbizu, que gentilmente me pasó tanta información, y se lo agradezco mucho. ¿Qué hice yo en ese mes? Bueno, las películas que estaban en un estado aceptable, es decir, que no estaban totalmente desvanecidas, y que no estaban en digital, sino en cine, las grabé directamente desde la Moviola, que es ese aparato que está allí. Y bueno, eso fue un trabajo horrible porque muchas películas estaban muy deterioradas y, o sea, para poderlas pasar en la Moviola era un sufrimiento, hacían un ruido espantoso, además que las Moviolas estaban en muy mal estado, no tenían lubricante. O sea, eso realmente fue un trabajo muy difícil. Eso fue como un rescate, eso fue como un rescate así in extremis, cuando tú estás ahí tratando de salvar a alguien y bueno, lo salvas, pero el tipo pierde el pie. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí con esas películas.
esa película ya habían perdido el pie, la mano, la nariz, la oreja. Entonces, yo pasé ese mes y medio, veía películas, además que había una, o sea, la persona que me atendió, que es un antiguo compañero mío de la universidad, me dijo, mira, te voy a pasar primero el material que está más deteriorado para que lo copies, porque ese material no resiste 3 meses más, o sea, tienes que copiar eso ya. Entonces me pasó eso y bueno, ¿qué pasa con las copias que yo obtuve? Son unas copias muy degradadas, que tienen problemas de sonido, problemas de imagen, porque las grabé con una camarita digital así chiquitica, pero yo decía, si no las grabo así, o sea, no las tengo. Entonces, no necesariamente las pueda analizar en detalle, pero las tengo como referencia. Entonces, entre ese grupo de películas encontré finalmente uno de los noticieros de La Creole, porque La Creole lo que más hizo fueron noticieros en Venezuela. Y yo no había podido encontrar ni una sola edición. Entonces, encontrar ese noticiero nosotros en la pantalla, para mí eso fue la gloria. Pero fíjense cómo está para que vean. Que haya, es el ruido de la película pasando por el mecanismo de la moviola, porque la película estaba ya muy abarquillada y no entraba bien aparte de eso, la moviola, el mecanismo no estaba bien lubricado, entonces hacía, entonces bueno, ese fue mi proceso. La otra es, esta. Que casi no se ve, es, digamos, como una especie de recuento de un día en la vida de un obrero petrolero. Y entonces desde el momento en que el tipo se despierta, qué sé yo, a las 3 de la mañana porque tiene que ir a su turno de trabajo, hasta el momento en que regresa, y entonces tiene que ver con esa cosa de lo buena que es la vida en un campo petrolero, y la mística de los trabajadores petroleros y las condiciones, las maravillosas condiciones de vida en un campo petrolero. O sea, es una película que va exclusivamente dirigida a la fuerza laboral como un mecanismo básicamente de control social, diría yo. Aquí les pongo, digamos, una fotografía que tomamos en el archivo de ese pasillo interminable con latas y latas de película, muchas de las cuales están avinagradas ya y se están perdiendo. Y la otra foto que no sé si se ve es una cosa que puso mi antiguo compañero de estudios en su cubículo, una lista de todas las cosas que no tienen desde hace años. O sea, ¿qué no tienen? Bueno, no tienen hojas con formato para catalogar, no tienen alcohol isopropílico para limpiar los materiales fílmicos en positivo,
no tienen los guantes blancos con los que hay que trabajar para manipular las copias y los negativos, porque si no les dejan las impresiones dactilares y eso los daña también. No tienen líquido para limpiar negativos, no tienen lubricante para las moviolas, no tienen nada. O sea, desde hace años ellos están trabajando, ellos con lo que pueden, y a veces no trabajan porque no pueden, simplemente van para allá y cumplen con su horario de trabajo. Entonces, bueno, ¿qué fue todo lo que esta lista que está aquí? Es todo el material que menos la parte de abajo, es la lista de todo el material que yo pude ver y copiar, unos desde la moviola, otros por suerte estaban en DVD, y digamos, lo que hice fue que la clasifiqué, es decir, el material que estaba deteriorado cuando lo copié, el material que estaba en relativamente buen estado. Por supuesto que las copias del material que estaba en buen estado son mucho mejores que las copias del material que estaba deteriorado. Yo les pasé 2 copias de material deteriorado para que vieran que realmente, o sea, son como texto fílmico son muy difíciles de analizar, pero sí los necesito porque necesito las referencias. Y bueno, también para comparar, que bueno, encontré mucho más material de la Shell, y únicamente encontré ese noticiero de la Creole y un documental que está hecho con material filmado por la Shell, pero lo hizo la Goven, que fue la empresa estatal que se quedó con los activos de la Goven una vez que fue nacionalizado el petróleo en 1976. Entonces, ya cuando estaba terminando ese trabajo en el archivo fílmico, bueno, me dediqué a digitalizar revistas de las petroleras, y el problema que me encontré es que, bueno, primero que la hemeroteca está en un estado lamentable, o sea, ya casi no tiene personal, casi no va gente a investigar allá. O sea, es una sala de lectura enorme y a veces había 3, 4 personas, unas sentadas en una mesa, o sea, la iluminación es muy mala, o sea, se han ido quemando los focos y no los cambian porque no hay presupuesto para comprar focos nuevos, porque un foco en Venezuela cuesta más que un salario mínimo y esas cosas. Entonces, bueno, digitalicé lo que pude encontrar, porque las colecciones están súper incompletas, y entonces sí, ahí tuve como que tomar unas decisiones. Dije, bueno, de cada año que encuentre, digitalizo completo un número, y eso fue lo que hice. ¿Y por qué me quedé con las revistas? Porque, o sea, el volumen de publicaciones de las petroleras en Venezuela es tan grande que, o sea, no hay manera de revisar todo ese material y decidir qué es relevante o no. Entonces, mientras que las revistas tienen como varias virtudes para mi investigación. Primero, que iban dirigidas a la fuerza laboral de las compañías, pero también iban dirigidas, digamos, a la sociedad en general, que como son publicaciones periódicas, permiten registrar cómo fueron cambiando las políticas de relaciones públicas y las políticas de personal, cómo fue cambiando la concepción que tenían las propias compañías de sus propias revistas. Entonces es una cosa como muy interesante, y como yo estoy trabajando con una muestra que abarca varias décadas, dije, creo que lo que más me conviene es trabajar con las revistas en ese sentido. Entonces sí están muy incompletas las colecciones, pero incluso por ejemplo, la revista El Farol, que es de la Creole, que fue una revista muy importante, en la Hemeroteca Nacional casi no tenían nada. Tuve que ir al archivo Fotografía Urbana a digitalizarlo allá, que tenían una colección muy completa. Aquí les puse una muestra de una portada de la revista Tópico Shell y una portada de la revista El Farol. Creo que la de Tópico Shell es del 50 y algo, y la del Farol es como ya de los años 60. Y bueno, mi última estación fue el archivo Fotografía Urbana, donde me dieron aproximadamente en digital, me dieron como 60, no, como 40 fotografías que tienen que ver básicamente con la modernidad urbana venezolana del periodo que yo estoy trabajando, y algunas incluyen imágenes relacionadas con la industria petrolera, porque, qué sé yo, los edificios sede como este, que es el edificio sede de la Shell en Caracas, etcétera. Entonces, esas imágenes las pienso tomar como, o sea, primero como ilustraciones, pero también como
como una manera de ver que ese imaginario de la modernidad que se construye en las películas de las petroleras y en las revistas de las petroleras es algo que traspasa los límites de la industria petrolera, es decir, que es algo que se convirtió como en una especie de contrato social entre los venezolanos, creer que somos una nación moderna y representarnos como una nación moderna. Y bueno, de todo ese trabajo realmente que hice en Caracas, los contactos que hice y los datos se los tengo que agradecer a Oscar Garbizo, que fue director del Archivo Fílmico de la Cinemateca desde 1992 hasta 2014. Y además me prestó varios materiales de su colección personal para digitalizar, cosa que le agradeceré eternamente. Un catálogo británico de películas de Shell que me permitió entender cuáles eran las películas venezolanas que iban allá y que depositaban, y ahí fue donde entendí que las películas que ellos guardaban de las hechas en Venezuela eran justamente esas que ellos llaman las películas de prestigio, pero no el grueso de la producción. Y me prestó un testimonio muy interesante, que es una entrevista que él le hizo a 2 antiguos empleados de la unidad fílmica de la Shell, que relatan de una manera muy clara cómo fue que la Shell se deshizo de sus archivos fílmicos una vez que ya la compañía sabe que van a nacionalizar el petróleo y que se tiene que ir de Venezuela. Y cómo fue todo ese proceso de salir de la unidad fílmica de la Shell y crear la empresa Neofilm. Entonces, ese testimonio de ellos dos es muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, terminé mis pesquisas en Caracas, apenas logré una película más de la Creole, y entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué hay tantos materiales de la Shell y casi nada de la Creole? Yo tengo una teoría al respecto. Mi teoría al respecto es que, bueno, primero que la Shell tenía como una política más clara de almacenamiento y de conservación de sus materiales cuando los tuvo, cuando lo pudo hacer, que creo que la Shell tenía también una política de difusión mucho mejor, pero principalmente creo que tiene que ver con la filial de petróleos de Venezuela, la Goben, que sucedió a la Creole, o sea, que se quedó con los activos de la Creole. Y es que ellos tenían un departamento de video muy famoso que producía una serie que fue muy famosa en Venezuela, se llamaba Los Cuadernos Lagoben en la pantalla. Y me da la impresión de que ellos trabajaban en video, o sea, ya en esa época no se trabajaba en cine. Me da la impresión de que ellos canibalizaron los materiales que había filmado en la Creole y que los usaron para producir el material en video, y volvieron que es un desastre y eso desapareció, porque no puede ser que no quede casi nada de la Creole y que además lo único que está en buen estado de la Creole está todo fuera de Venezuela, y que de la Shell yo haya encontrado material en buen estado incluso en Venezuela, y oye, 10 películas en buen estado, ya para una investigación como la mía es algo. Bueno, el estado de las colecciones, tanto de películas como de revistas, es realmente lamentable, y es una señal de que las instituciones culturales y patrimoniales venezolanas, que no pueden escaparse del país que tenemos hoy en día, están en un estado súper lamentable, o sea, están en ruinas, como casi todo el país están en ruinas. Y obtuve mucha información que me permitió completar datos, corregir datos y reinterpretar informaciones que estaban en mis principales antecedentes, que son 3 tesistas de la Escuela de Artes de la UCB, que hicieron una tesis sobre la unidad fílmica de la Creole y una tesis sobre la unidad fílmica de la Shell. Bueno, al final de todo ese trabajo, aquí está la lista de las 20, son 25, pero realmente son 24, porque hay una que es Caracas, que dura 22 minutos, pero en la copia que yo tengo, que está en perfecto estado, bellísima, solamente hay 10, los 10 primeros minutos. Y es una lástima porque es una película sobre la modernización de Caracas,
y justamente el tema de mi, o sea, yo estoy enfocando mi trabajo en el proceso de urbanización en las películas de las petroleras. Entonces, bueno, pero bueno, son como, todo eso que esté ahí, ya ustedes vieron, lo sudé a lo largo de, ¿cuántos años? 2 años. 2 años. Bueno, ya lo que hemos podido ver, ¿verdad? O sea, esos archivos de imágenes de las petroleras están diseminados, son incoherentes, hay materiales que se han perdido. El problema de los materiales de la Creole, que se conserva muy poco y no está en buen estado. De la Shell, lo que está en el archivo fílmico en Venezuela está en riesgo de perderse completamente. Lo que está, al menos lo que está en lo que no está en video, o sea, hay un material que se digitalizó, que bueno, ahí está, y bueno, la responsabilidad en primer lugar es de las compañías que cuando se fueron de Venezuela se deshicieron de ese material porque ni les interesaba, ni tenían cómo mantenerlo, ni nada. Y en segundo lugar, obviamente, de las instituciones públicas venezolanas. Bueno, ¿qué me queda a mí ahí de todo eso? Yo, cuando comencé mi investigación, cuando comencé mis pesquisas, el material que tenía, el número de películas que tenía es el que está entre paréntesis. Entonces, bueno, del Comité Fílmico de la Industria Petrolera, bueno, ya ven, o sea, ahí tengo 2. De la Creole, bueno, al menos tengo de 2, ahora tengo 5. Y de la Shell encontré muchas más de las que yo pensaba, que no todas están en buenas condiciones, pero encontré muchas más de las que yo pensaba. Entonces, bueno, algo es algo. Para una tesis como la mía, realmente ya, o sea, con eso tengo suficiente material. Y bueno, eso es. Ya hablé demasiado. Hola. Bien, pues muchas gracias, María Gabriela, por tu exposición. Yo voy a ser muy breve, básicamente voy a tratar de como situar un poco lo que está haciendo María Gabriela para los jóvenes y no tan jóvenes. Eso es hacer investigación. Un investigador, a diferencia de un periodista o de, en general, un escritor, sabe, es experto en aspectos muy específicos de la vida, y un, digamos, periodista sabe poco de mucho. Un investigador, un académico sabe mucho de poco y además es el experto y el conocedor. Y es un proceso y es un camino que empieza desde atrás. Esa expertez y ese conocimiento van haciendo, en este caso, a María Gabriela un punto de referencia en estos estudios. Quien quiera saber qué pasó, ¿no?, con la producción de imágenes y discursos en torno a la industria petrolera venezolana de los años de los 40 a los 60, seguramente tendrá que consultar el trabajo de María Gabriela y preguntarle, ¿no?, a ella qué sabe sobre el respecto. Bueno, pues de eso se tratan las ciencias sociales y la investigación académica. Como verán, esto nada tiene que ver con el columnismo en los periódicos, o con el ensayismo en las revistas, o con, en general, los artículos de los magazines, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con saberes muy concretos, profundos y especializados. Y ese es el trabajo de María Gabriela. Yo lo entiendo de alguna manera así. Lo que María Gabriela está haciendo es
recoger los pedazos de la historia de su país dispersos en distintos lugares, en distintos países, en diversas bibliotecas, en distintos centros de documentación, en diferentes filmotecas, para tratar de hacer comprensible este proceso, que es un proceso muy latinoamericano y que explica en gran medida cómo es que Latinoamérica se ha construido a partir de cierto modelo de progreso y a partir de ciertas políticas modernizadoras. Me viene a la imagen este primer párrafo, estas primeras líneas de conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, cuando están en Lima, ¿no? Dos peruanos de clase media están tomando un café y uno ve al otro, los dos bajan la vista y uno pregunta cómo es que el país llegó a este estado de parálisis y de crisis, ¿no? Bueno, esas preguntas normalmente se resuelven a partir o se contestan a partir de ese tipo de estudios, ¿no? ¿Cómo es que el proyecto modernizador de Venezuela terminó en lo que es hoy, ¿no? Este país, y cómo es que también los diversos proyectos modernizadores en América Latina han generado este estado de países con altísima concentración del capital, con condiciones de inequidad y con estructuras profundas de desigualdad en general en América Latina. Bueno, de alguna manera estas son algunas de las claves que pueden responder este tipo de investigaciones. Y a ella le preocupa particularmente, por una parte, todo esto que tiene que ver con el proyecto modernizador venezolano, a partir del estudio del cine empresarial que producen las petroleras venezolanas durante los 40, 50 y 60. Entonces su tema de investigación tiene que ver con la producción discursiva generada a partir de políticas económicas. Lo que hace toda producción discursiva, lo pueden constatar con estas imágenes que nos presentó María Gabriela, es cómo el discurso fílmico logra visibilizar ciertos procesos y ciertos acontecimientos, ciertas caras de la realidad, y al mismo tiempo silencia otros ámbitos de la realidad, es decir, qué es lo que muestra y qué es lo que se ocultan. Vimos en estas imágenes una exotización del mundo venezolano, estas imágenes idealizadas de la modernidad con referentes a toda la infraestructura industrial, los autos de la época, las carreteras, la gente trabajando, no se ven homeless, ¿no? Hay gente pescando, hay gente cavando, ¿no? Para instalar los ductos, hay máquinas, ¿no? Bueno, si ustedes tienen alguna familiaridad con la historia del cine hispanoamericano, hubo durante el franquismo, ¿no? Toda una vertiente de este cine que hizo Pili Mili, Joselito, Rocío Dúrcal, etcétera, y en este terreno de la ficción quisiera hacer un paralelismo con este tipo de documentos documentos visuales que está analizando María Gabriela. Si ven estas películas de Marisela, de Pili Mili, lo que nos muestra el franquismo es justamente este mundo feliz de la España de los años 60, con chicas haciendo coreografía en medio de las fábricas, en las orillas de las zonas turísticas de España, en las afueras de las fábricas, ¿no? Es un mundo tremendamente ingenuo, ¿no? Y
que es otra manera en donde cómo estos proyectos de desarrollo anclan en este sistema discursivo una visión del mundo. Entonces, de lo que se trata es de visibilizar un proyecto social, y al mismo tiempo se busca disciplinar la mirada a través de estas narraciones y de los estereotipos de los estereotipos sociales que se muestran en estos filmes. Me llamó mucha la atención esto que vimos ahorita, ¿no? Los rostros, ¿no?, de las calles de Caracas y de Maracaibo, la arquitectura, ¿no? Que además quien conoce Caracas ahorita te preguntaba, ¿no? Ese es el edificio, ¿no?, del que está en el centro de la ciudad, y ahorita me decía, sí, es el edificio del hospital universitario, me decías, ¿no? Bueno, es un edificio ahorita que no se parece el escenario, ¿no?, que está en una zona céntrica, ¿no?, absolutamente saturado con edificios laterales, y acá verlo, ¿no?, como en un baldío, ¿no?, en medio de la nada, para mí sí me llama mucho la atención. Pero ahí están estas imágenes de la arquitectura, de la obra pública, es decir, de las carreteras, de los puertos, que anuncian, ¿no?, el advenimiento del progreso y de la felicidad. Y lo que ocultan, pues son precisamente todas las contradicciones de este modelo modernizador dependiente latinoamericano, ¿no? Es decir, los procesos críticos de migración del campo a la ciudad, los cinturones de miseria, ¿no? Para muestra habrá que ver Los Olvidados de Buñuel, ¿no?, que es un retrato del proceso de urbanización en la Ciudad de México en los años 50, y que muy poco tiene que ver con el mundo de Pepe el Toro y nosotros los ricos y ustedes los pobres. Es una imagen, ¿no?, sumamente cruda de estos procesos de urbanización, ¿no? Entonces ahí está el tema, cómo se representan las políticas de modernización venezolana a través del cine empresarial de esta época. Parece que ese es uno de los temas centrales, ¿no? Y sin duda lo que tiene que hacer María Gabriela, y lo que ha hecho, es primero construir esos escenarios, esos contextos históricos que apuntan a cómo era en términos demográficos, en términos descriptivos, en términos de condiciones objetivas la Venezuela de los años 40, 50 y 60 en un contexto global. Entonces hace en su trabajo una historia de ese momento de la nación, y en ese momento inserta esta actividad que tiene que ver con la producción de cine empresarial con una perspectiva sociológica. Es producción de cine empresarial entendido como un sistema de producción de sentido que está asociado a la creación de imágenes y de imaginarios que son, por supuesto, material del análisis que ella está haciendo, el análisis de la imagen. Entonces lo que busca es entonces analizar estas imágenes del cine empresarial para entender, ¿no?, cómo se anclan estas políticas con los imaginarios sociales y cómo es capaz este tipo de discursos de disciplinar estas miradas y de construir, digamos, de visibilizar ciertos entornos de la realidad latinoamericana en sistemas sociales sumamente desequilibrados e inequitativos, ¿no? Bueno, pues ese es el proyecto de María Gabriela. Muchas felicidades. Entonces yo como acompañante en este proceso de tu tesis, pues no me queda más que tratar de entusiasmarte a que frente a las problemáticas, frente a los problemas que conlleva buscar la información, rastrear los datos, pues no decaigas, mantén el entusiasmo y échale muchas ganas, porque ya en este momento estamos viendo
los avances muy significativos de lo que va a ser una tesis doctoral excelente, sin duda, ¿no? Entonces, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. En este momento abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Si alguien tiene algún comentario, les vamos a acercar el micrófono. Bueno, buenas noches. Primero, más que nada, felicitarnos el trabajo, trabajo de investigación, ¿no?, que realizó, y también, pues, aparte de lo de las ciencias sociales, es un tema muy interesante, y también incluso mete temas políticos así, hasta no directamente, ¿no? Mete incluso con esos archivos fílmicos algo muy interesante en esos procesos de los cambios tecnológicos también que se presentaron en Venezuela. Entonces, algo que incluso puede ayudar también para investigar todos este tipo de procesos de los cambios tecnológicos, ¿no? Como los de, por ejemplo, el caso que mencionó de que había más importación que exportación. Entonces, con ese tipo de cambios, y más con los videos, ¿no?, también cómo se presentaba, y parece que es una cuestión también geopolítica por parte de Occidente, y es algo que se ve en la actualidad, y hoy en día es el reflejo, ¿no?, de todo eso que se está presentando, de cómo se presenta a través de los videos una atracción para inversionistas, de una realidad, cómo se presenta ahí, ¿no?, una cierta realidad diferente probablemente a la que en realidad se estaba dando. Entonces, muchas felicidades, y la verdad vine solamente con ver el tema, y fue algo que superó también las expectativas, ¿no? Gracias. Hola. Gracias por presentarnos como estos avances un poco. Yo creo que más allá de pensar en el archivo, que de verdad es impresionante como lo que pudiste lograr en las condiciones, a mí me gustaría preguntar si con esta analogía que hace el doctor sobre la ficción, no ficción, y lo que decías que hay unas producciones que son ficcionales y otras que no, como si más allá del archivo y de lo que has encontrado, un poco más en el análisis, estás pensando justo estas producciones como una especie de ficción que justo proyectan como el proyecto como Estado Nacional y la situación de lo nacional y la petrolización. Que pudieras hablar un poquito sobre eso, me parece interesante cómo este proyecto es realidad para una minoría muy especializada, como muy específica, pero como también representa como una marginalización de los trabajadores también que se ven ahí, como si nos pudieras hablar un poquito sobre esa parte. Sí, bueno, es que realmente cuando se habla de cine ficcional y no ficcional, realmente los límites siempre son muy tenues. Hay ficciones basadas en hechos históricos, y hay películas hechas como películas no ficcionales que realmente narran hechos que son ficcionales. O sea, hay un falso documental muy famoso de Orson Welles que se llama F por fraude, y está el famoso Selig de Woody Allen. Entonces, realmente, ahí tienes un problema de si los hechos que se narran tienen o no existencia real, pero también tienes un problema de cuáles son las formas que se emplean para representarlos. Y los documentales contemporáneos realmente introducen muchos elementos que no necesariamente son no ficcionales. O sea, entonces, hoy en día esos límites entre ficción y no ficción, o sea, perfectamente podemos interpretar todo este conjunto de películas como la construcción de una ficción que en el fondo es la imagen de lo que a las compañías petroleras, pero también al Estado, les hubiera gustado, les hubiera interesado, les convenía que fuera el país, o les convenía que creyéramos nosotros que era el país y que iba a ser el país. No es tanto que era el país, sino es porque
esa idea del progreso en ese paradigma de la modernidad siempre se convierte en es decir, la modernidad es una utopía, o sea, siempre es algo que sí, hoy somos modernos, pero mañana vamos a ser más modernos, o sea, porque mañana vamos a estar mejor, porque siempre vamos de peor a mejor, porque el progreso consiste precisamente en eso. Entonces, esa es ver el mundo como algo que progresa de una manera lineal, siempre supone una esperanza en que el futuro va a ser mejor, y eso es algo esa es una idea tan fuerte que hoy en día todavía persiste, incluso después de tantas desilusiones, de tantas frustraciones, de tantos horrores que hemos vivido en el siglo XX y que motivaron tanta desilusión con la idea de progreso. O sea, la idea de que, por ejemplo, un cambio político X, vamos a estar mejor si hay un cambio, que si no lo hay, ¿cómo lo sabes? Hay muchos cambios que son para peor. Entonces, pero la idea de que vamos a estar mejor en el futuro es súper poderosa, es una idea poderosísima. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en analizando estas películas es que están construidas de manera tal que siempre hay una secuencia, o sea, siempre se construye una secuencia temporal que va del pasado al futuro, que va de lo tradicional a lo moderno. O sea, siempre está esa idea de presentarlo todo como una secuencia, ¿okay?, lineal, que va del pasado, de la tradición, del atraso al futuro, al progreso, a lo moderno. Entonces, incluso en las cosas más pequeñas, siempre todo está presentado así. Es una cosa impresionante. O sea, yo decía, pero no puede ser. O sea, esa idea, incluso en una sola toma de un carro que avanza por una carretera, tú percibes que hay esa idea de avanzar, tú dices, wow, o sea, esto es increíble. Es una idea que no es solamente un discurso, sino que es una representación sensorial, tiene un poder muy fuerte, muy fuerte. Entonces, mira, y hay una cosa que vale la pena, es decir, uno dice, o sea, el siglo XX venezolano es un siglo en el que todos siempre tuvimos la esperanza, bueno, nada más que ni siquiera, o sea, partíamos del hecho que éramos un país rico. Vamos a comenzar por ahí. Partíamos del hecho que éramos un país rico, pero que no nos teníamos que preocupar más nunca por nada, y que siempre íbamos a estar mejor en el futuro. O sea, no había manera de destruir esa creencia de que hasta que un día llegó una gente que le pareció que teníamos que tener un cambio político, porque ya como estábamos tan mal que no se podía estar peor, y 20 años después estamos en un foso terrible. Entonces, esas son cosas que a mí o sea, cosas que han cambiado no solamente mi vida, sino la de muchos venezolanos, y que cuando yo analizo estas películas me doy cuenta de que una de las ideas que está detrás de todo eso es precisamente esa idea, esa creencia en el progreso, que es una cosa fortísima y que no sé, yo no sé cómo o sea, no sé cómo se mina, no sé cómo se socava esa idea en esas creencias que todos conservamos de una manera, no sé, más o menos atávica, no lo sé. No sé si te contesté la pregunta. Los europeos durante por lo menos la segunda mitad del siglo XX para acá y después de la Segunda Guerra Mundial vivieron un proceso casi al revés, ¿no? Hubo una desacreditación de la idea del progreso, ¿no? La Europa, ¿no?, del capital fue puesta, ¿no?, en serios cuestionamientos, ¿no? Entonces, este proceso de progreso no es la misma idea utópica latinoamericana del progreso. Nemesio, el más moderno de todos. Gracias. Gaby, me gustaría preguntarte, bueno, además de agradecerte por presentarnos todo este trabajo que has realizado, que me cansé nada más de escucharte, justo también como este impacto que tiene el discurso cinematográfico en la construcción de identidades. Digo, yo pensaba ahorita que mencionaba Fernando,
pues por ejemplo, todo el impacto que ha tenido el cine de oro mexicano con la construcción de una identidad nacional y nuestras raíces, y la música de Pedro Infante y todo este tipo de cosas que de alguna manera van construyendo una identidad, y que también hay una cierta, pues como añoranza, una identificación de eso somos nosotros. No sé, por ejemplo, esto, haciendo la analogía y con la situación específica de Venezuela, si hay como esta añoranza de este pasado de apogeo petrolero y eso somos Venezuela, o a partir de, o sea, entiendo que después de que se alejaron las petroleras hubo muchos otros mecanismos de construcción, de crítica a este pasado, a esta manera, y decir Venezuela somos otra cosa, somos la industria nacional, somos la separación de las industrias extranjeras. En ese sentido me gustaría como que tú nos pudieras platicar, viéndolo como ahora en retroceso, ¿esto forma parte de un imaginario colectivo en Venezuela, de una añoranza, un pasado de apogeo petrolero, o es algo que se ha visto de una manera crítica o de distanciamiento o de rechazo? Mira, es que realmente en este momento yo creo que lo que hay en Venezuela es como un gran shock. O sea, es un estado de estupor, básicamente. Es decir, porque sí, realmente en los años 80 hubo una crisis que afectó mucho la economía, pero digamos no afectó como ese modo de vivir que teníamos los venezolanos, en el sentido que, oye, éramos un país razonablemente democrático, razonablemente normal, o sea, no pasaba lo que está pasando ahora. Entonces, realmente ahora lo que hay es un shock muy profundo, y ha habido toda suerte de reacciones, o sea, insólitas. O sea, es una situación económica, social, cultural, o sea, muy grave, o sea, realmente no sé si yo te pueda decir, no sé si te pueda responder bien esa pregunta. Te puedo responderlo desde mi perspectiva. Y en el caso de ese trabajo que yo estoy haciendo, o sea, esa idea del petróleo y de que el petróleo genera riqueza, y de que Venezuela de repente comenzó a tener mucho dinero por los ingresos petroleros, esa fue siempre una idea que fue conflictiva en Venezuela. O sea, en Venezuela siempre hubo como dos visiones, digamos, o sea, hubo muchas más, pues, pero si simplificamos mucho, como ese miedo de que el petróleo y el dinero del petróleo corrompiera la sociedad y nos volviera una gente acostumbrada al dinero fácil y a los placeres y al gasto. Y por otro lado, una visión que, oye, que abraza esos ingresos, y entonces más bien trata como de, bueno, esto hay que convertirlo en beneficios para el país. Entonces, siempre hubo como esos dos discursos, digamos. Entonces, ese discurso como apocalíptico de ay, pero es que el petróleo destruyó lo que era la verdadera Venezuela, que era la Venezuela agrícola, que éramos un país sano, esas cosas, pues que éramos un país autónomo y teníamos nuestros propios valores, y no estábamos invadidos por los yanquis. Entonces, ¿sabes? Siempre ha habido como esos dos polos, esas dos visiones contrapuestas. Entonces, en medio de esas dos visiones hay como el Estado, digamos, el Estado venezolano, me parece a mí que vio una oportunidad. O sea, ahí comenzó un proceso de democratización cuando termina la dictadura de Juan Vicente Gómez, porque se muere Gómez en el 36, y el Estado venezolano comienza a recibir muchos ingresos por el petróleo, pero al mismo tiempo la sociedad comienza a democratizarse. Entonces, ¿qué pasó allí? Que al Estado algo le hizo clic y se dio cuenta de que la mejor manera de manejar esa situación era, o
sea, por un lado tú distribuyes los ingresos del petróleo en la sociedad, pero para distribuir los ingresos del petróleo en la sociedad necesitas tributar a las petroleras. Y tienes que tributarlas mucho, y las tienes que tributar el 50% o más. Entonces ese mito del extractivismo, de que no, que las petroleras sacan todo y el Estado les cobra 10%, eso en Venezuela únicamente fue verdad cuando Juan Vicente Gómez. O sea, ya a partir del año 36 el Estado comenzó progresivamente a tributar más y más y más a las petroleras, hasta el 60% que se logró en los años 60, justo cuando poco antes de anunciar que iban a terminar las concesiones petroleras en los años 80. Entonces, esa idea del Estado de tributar a las petroleras y de administrar esos recursos y distribuirlos en la sociedad, eso hizo que a su vez la sociedad presionara para estar debidamente representada en el Estado y que el Estado atendiera sus demandas. Entonces, ese es un proceso que es muy curioso y que creo que es una autora que se llama Terry Lynn Carl. Ella lo ha descrito muy bien, porque ella dice que Venezuela es el único caso de un país que se democratizó con tantos ingresos petroleros. O sea que por lo general pasa lo contrario, es decir, el Estado se fortalece y se convierte en un Estado autoritario o en una democracia realmente muy débil como sistema democrático. Entonces, Venezuela es un país que en ese sentido es muy atípico, y a mí me pasa muchas veces que, como estoy estudiando fuera de Venezuela y como siempre me presento en congresos y otros sitios que no es en Venezuela, todo el mundo tiende a juzgar la relación del Estado venezolano y la sociedad venezolana con las petroleras como lo fueron en sus respectivos países. Por ejemplo, en México, antes de la nacionalización petrolera del 37, 38, no me acuerdo exactamente qué año fue, o tienden a juzgarlo de acuerdo con el modelo colonial inglés por ejemplo, en Irán, antes de, qué sé yo, al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el caso de Venezuela es un caso muy atípico. Es decir, más bien se habla incluso de un nacionalismo petrolero, es decir, un Estado y una sociedad que buscan controlar la mayor cantidad de ingresos del petróleo y que gracias a eso, bueno, se democratiza la sociedad, el Estado distribuye los recursos. Entonces es una cosa completamente diferente. En mi opinión, el verdadero problema comenzó con la nacionalización del petróleo, porque fue una nacionalización, estatización a la vez. Entonces, el Estado se hace mucho más, el Estado ya era muy poderoso, el Estado siempre ha sido muy poderoso en Venezuela, el Estado se hace mucho más poderoso a raíz de la nacionalización, porque ya la industria petrolera estaba completamente bajo control del Estado. Y justamente a partir de ahí tú te das cuenta, comienzan los problemas, es decir, la democracia venezolana comienza a entrar en crisis, y entonces en los 80 se produce esa baja en los precios del petróleo, y fíjate que fue lo primero que hizo Chávez cuando llega al poder, se apodera, o sea, toma el partido hegemónico, toma la industria petrolera, y cuando controla la industria petrolera, controla los ingresos del país, ya estás en condiciones de controlar absolutamente todo. Entonces, fíjate que esas particularidades, es decir, uno diría, no, qué horror, que cómo van hasta aquí los gringos sacando el petróleo. Bueno, resulta que, en mi opinión, y a raíz de esta investigación que yo estaba haciendo, me doy cuenta que eso le dio un equilibrio a la sociedad venezolana que le permitió subsistir con un modelo bastante democrático durante varias décadas. Entonces, eso no es nada desdeñable, eso por un lado. Por otro lado, es innegable que Venezuela en 1936, cuando murió Gómez, comparada con la Venezuela de 1968, o sea, el país dio un salto, o sea, el país se urbanizó a pasos agigantados, el país se escolarizó, hubo reforma agraria, o sea, el Estado sí realmente en cierta medida aprovechó los ingresos petroleros para producir una democratización no solo política, sino también social. Claro, esos procesos siempre se quedan a mitad de camino porque, bueno, las sociedades son unas sociedades plurales donde hay múltiples intereses. O sea, los intereses, siempre, cada quien tiene sus intereses y cada grupo... y uno de los problemas del Estado venezolano
es que terminó convirtiéndose en un Estado muy clientelar. Entonces, la democracia se generó como en un sistema básicamente clientelar, y eso ahí se complicó con la idea del petroestado, y bueno, ya, pero es complicado, realmente es un panorama muy complicado. Yo sí pienso que hay una tesis que es la tesis del excepcionalismo venezolano, que por alguna razón, haciendo esta investigación, me he dado cuenta que no es una tesis tan descabellada. Es decir, Venezuela sí es un país que tiene unas peculiaridades que lo distinguen de muchos países de América Latina, y lo acercan a veces incluso por ejemplo, a países del Medio Oriente. O sea, es un caso muy complicado, o sea, porque Venezuela, desde el proceso de independencia, la independencia de Venezuela no fue como la independencia de los demás países. O sea, Venezuela fue el país que vivió la guerra, o sea, la guerra de independencia fue en territorio venezolano. Venezuela quedó destruida con la guerra de independencia. O sea, lo que en países como Colombia, por ejemplo, se mantuvo, es decir, y se formó y se sostuvo muy bien a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, por ejemplo, como esa oligarquía, como la famosa oligarquía colombiana. En Venezuela nunca hubo una oligarquía, sino una sucesión de élites económicas que se iban sustituyendo entre sí. Son unos procesos muy, muy distintos. Entonces, bueno, eso es una de las cosas justamente que no sé cómo ponerlo en la tesis, porque realmente hay cosas que sobrepasan los límites de mi tesis, pero sí hay unas cosas ahí que yo creo que son importantes y que tengo que decirlas. No sé si te respondí la pregunta. Brevemente para concluir, pero es cierto, o sea, los países en el ámbito de lo regional viven procesos históricos específicos. Estoy completamente de acuerdo con María Gabriela, pero en un contexto más global hay procesos históricos que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo, que hace que estos países también vivan al mismo tiempo procesos muy, muy parecidos. Si la primera revolución industrial que da inicio al capitalismo moderno se da en 1750 con la llegada de la máquina de vapor en Inglaterra, la primera revolución industrial latinoamericana se da en el siglo XX con los procesos de industrialización, particularmente en México con la época de Miguel Alemán, y es un periodo, los años 50, el de Brasil, los países que optaron por la industrialización, por supuesto, ¿no? Argentina, Brasil, México, Venezuela, Colombia. Los países que no optaron por la industrialización, es decir, que no optaron por el endeudamiento, como Bolivia, como Perú, etcétera, quedaron, digamos, desfasados de ese proceso. Pero en términos de historia económica es bien interesante cómo, cuando nos preguntamos por qué somos países pobres, bueno, no es que seamos países pobres, es que en la historia, digamos, del desarrollo del capitalismo, nuestra revolución industrial, la primera, llegó 200 años después que la primera revolución inglesa, ¿no? Y eso sí se vivió en términos latinoamericanos, ¿no? Entonces, concluimos para irnos todos a descansar y seguimos la charla en las aceras y en los cafés. Gracias.